El que con corruptos anda, a robar se enseña. Las cifras demuestran que el PRI está acorralado. Para poder ganar las elecciones necesitan articular congruentemente un discurso de cambio en temas como inseguridad, corrupción, impunidad y pobreza, que son justo los puntos en los que el gobierno de Enrique Peña ha fallado. Hasta hace poco, la pregunta era, ¿cómo hacerlo? Al interior del grupo Atlacomulco, el grupo del presidente y sus cuates, no había un perfil alineado a sus intereses que fuera capaz de pasar la prueba del ácido en temas de corrupción. En otras palabras, todos los priistas cercanos al presidente tienen cola que les pisen o están vinculados con escándalos de corrupción sin resolver. Por lo pronto, Osorio Chong y Luis Videgaray quedaron fuera de la carrera después del gobierno fallido de Peña. Gracias a esta situación, en una decisión sin precedente pero entendible, el presidente optó por elegir un candidato que no estuviera afiliado al PRI. Buscó un perfil con experiencia técnica, capaz de vender una imagen de pulcritud en medio de un gabinete de sospechas de corrupción. En noviembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, siguiendo la tradición priista que le da el poder absoluto al titular del Ejecutivo Federal, ungió a Meade Furibreña como candidato. Con esto, dejó en la carrera a muchos miembros de la corriente política operativa del PRI y provocó el descontento de una gran parte de las bases de su partido. José Antonio Meade Furibreña es abogado por la UNAM y economista por el ITAM. Cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de Yale y siempre ha trabajado en el gobierno. Meade viene de una familia que siempre ha estado vinculada con la política. Su padre, Dionisio Meade, fue uno de los artífices del FOBAPROA, una de las medidas financieras más inexplicables para los mexicanos, que se creó en 1998 para rescatar a la banca privada de las consecuencias de la mala administración. Este fondo, que es pagado con los recursos de todos los mexicanos, sigue activo hasta la fecha. José Antonio Meade comenzó su carrera con el expresidente Ernesto Zedillo en el IPAP, institución que se creó con el fin de suceder al FOBAPROA. En el sexenio del panista Vicente Fox se desempeñó como director general de Banca y Ahorro de la SHCP y luego como director general de Banrural. Para Felipe Calderón trabajaría como coordinador de asesores de Agustín Carstens, quien entonces era secretario de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente fue nombrado subsecretario de Ingresos y subsecretario del ramo, ambos cargos de la SHCP. En 2010, Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía y después, en 2011, lo nombró secretario de Hacienda. En 2012, al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, Meade fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Se desempeñó en este cargo hasta 2015, cuando fue nombrado secretario de Desarrollo Social en sustitución de Rosario Robles. En 2016, Meade fue nombrado nuevamente secretario de Hacienda tras la salida de Luis Videgaray, quien se vio presionado a renunciar después de haber organizado la escandalosa y muy criticada visita a México del entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Meade ha sido el único funcionario público de alto nivel que logró trascender 4 sexenios y estar en 4 ramos diferentes: energía, relaciones exteriores, desarrollo social y hacienda. Con un historial limpio y sin escándalos de corrupción, Meade es un candidato que gusta a priistas y a calderonistas del PAN. Para aquellos que tienen terror de Andrés Manuel y piensan que el PAN con Ricardo Anaya no podría vencerlo, Meade es una opción real y competitiva. Pero, ¿qué dicen los periodistas y especialistas respecto a Meade? En septiembre de 2017, Animal Político y la Organización Mexicanos contra la Corrupción hicieron del conocimiento público el desvío de más de 3,000 millones de pesos de las arcas del Estado a través de universidades públicas en la llamada estafa maestra. También en 2017, la Auditoría Superior de la Federación presentó diversas denuncias por el desvío de más de 500 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social durante las administraciones de Rosario Robles y el propio José Antonio Meade. Senadores y diputados de oposición señalan a José Antonio Meade como padre del famoso gasolinazo y el de la enorme deuda que enfrenta a México, la cual hoy asciende a casi 10 billones de pesos. Según René Cantú, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, esta deuda se disparó a niveles equiparables a los que existían en la década de 1990. También asegura que para 2018 el pago de intereses y otras obligaciones será de 662,000 millones de pesos y afirma que gastamos más en pagar la deuda que lo que invertimos en el sector salud. Según el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, José Antonio Meade es el candidato de la complicidad de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Forma parte de los regímenes más corruptos y sanguinarios de la historia moderna de México y su eventual triunfo representaría la continuidad de 12 años de violencia y corrupción.
En palabras del propio Castañeda, Meade es cómplice de la corrupción por el escándalo de los 1.000 millones de pesos y 100 millones de dólares de Juntos Podemos, cantidad que pasó por la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser entregado a Josefina Vázquez Mota. A su vez, ella entregó este dinero a quién sabe quién, de acuerdo a un reporte reciente de la Auditoría Superior de la Federación. También menciona que Meade no se dio cuenta del enorme derroche de recursos públicos para la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Meade no solo entregó el dinero, sino que fue y lo utilizó en actos de campaña, rompiendo la tradición mexicana de que el secretario de Hacienda, así como el de Relaciones Exteriores, no se mete en eventos políticos. Meade, el candidato del PRI, que supuestamente no es del PRI.